¿Cómo debe funcionar la iglesia durante el sufrimiento? Debe ser fiel, pero aquí vemos el tema. Los deberes del creyente, eso es lo que vamos a ver. Parte 2, vigilancia y resistir al diablo. Ese es el tema que vamos a ver en este estudio. Primera de Pedro 5 del 8 al 9 dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Esta es la palabra del Señor y de aquí vamos a seguir con el estudio. A manera de introducción, este es uno de los deberes más importantes del creyente. El creyente debe velar en su deber, o bien su vida y testimonio por Cristo serán devorados y destruidos. ¿Cuál es el deber? La vigilancia y la resistencia en contra del diablo. El creyente debe velar constantemente y resistir al diablo. Veremos 3 puntos. Primeramente, la manera de ser sobrios, estar alerta. Segundo, el motivo. El diablo es nuestro adversario, un león rugiente que busca devorar a todos los que pueda. Y en tercer lugar, el deber. Esos 3 puntos vamos a ver en este estudio. Entonces vamos con el primero. La manera de ser sobrios, estar alerta. ¿Bien? Primera de Pedro 5:8 dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Esto es lo que dice Primera de Pedro. Y ahora, ¿cómo podemos enfrentar los ataques y las tentaciones del diablo? Hay una única manera. Debemos ser sobrios y velar. Sobrios y velar. En primer lugar, ser sobrios. La palabra significa no intoxicarnos ni con drogas ni con alcohol de ningún tipo. Estar sobrios, sanos de mente y de comportamiento. Ser controlado en todas las cosas. No entregarse a merced al libertinaje ni a las ridiculeces. El creyente debe estar sobrio mientras vigila los ataques del diablo. Si no está sobrio, no estará suficientemente alerta para resistir los ataques y las tentaciones del diablo. El creyente será vencido y llevado al pecado y la destrucción. Y ningún creyente puede estar lo suficientemente alerta para enfrentarse al diablo si tiene blandura y gratifica su carne en el sexo, la pornografía, el alcohol y las drogas, la excesiva comida, la posición, el reconocimiento, el sueño, la vestimenta, el poder, la relajación, las posiciones. El creyente debe vivir una vida sobria y controlada. Debe tener una mente y un espíritu lo suficientemente fuerte para enfrentar las tentaciones y los ataques. Primera de Tesalonicenses 5, 6 al 8 dice: por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios, pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Es la palabra del Señor.
En Tito 2, del 11 al 13 dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Amén. Es la palabra del Señor. Este es el segundo subpunto. ¿Cómo enfrentarnos al diablo? ¿Cómo enfrentarnos al diablo? Ser vigilante. La palabra significa estar alerta y despierto. Da la idea de estar todo el tiempo despierto y observando al diablo y sus ataques. Nuevamente, si la mente y el cuerpo de una persona están embelesados, enclenques y débiles por la bebida, las drogas, el exceso de comida, la pereza y la blandura respecto del sueño, la recreación, el placer o cualquier otra cosa, esa persona no puede estar alerta y expectante. No puede estar siempre despierto para observar las tentaciones y los ataques del diablo. Tiene que estar atento. El creyente debe estar sobrio y serio con respecto al diablo. Debe permanecer en estado de vigilia, en busca de las tentaciones y ataques del diablo. Es la única forma concebible en que el creyente puede conquistar y vencer en esta vida. Es la única manera en que puede evitar que su vida y su testimonio sean destruidos por el diablo. Tiene que estar velando, tiene que estar, como dicen, tiene que estar mosca. Mateo 26:41 dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. La carne es débil. El espíritu sí está dispuesto, pero tu carne es débil. 1 Corintios 10:12 dice, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. ¿Piensas que estás firme? Entonces mira que no caigas. 1 Tesalonicenses 5, del 5 al 6 dice, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Seamos sobrios. Amén. Hay que velar. Hay que ser sobrios, prudentes. Apocalipsis 16:15 dice, he aquí, yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. ¿Amén? Es la palabra del Señor. Este es el segundo. El motivo, el diablo, es nuestro adversario, un león rugiente que busca devorar a todos los que pueda. A todos los que pueda. Es un devorador. Primera de Pedro 5:8 dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Noten aquí 3 puntos. 3 puntos. El diablo es nuestro adversario, del griego antidikos. La palabra griega significa un oponente legal, tal como sucede en un juicio legal. También significa un oponente cotidiano o como un vecino que se opone a nosotros y actúa como nuestro enemigo. La figura es la del diablo que se nos opone de todas formas concebibles. Es el cuadro de Satanás en un tribunal que actúa como nuestro adversario en el tribunal de Dios y nos acusa ante él. Es la figura de Satanás aquí en la tierra que se nos opone haciendo
todo lo que está a su alcance para hacernos tropezar y para vencernos y destruirnos. Aquí, segundo subpunto, la palabra diablo, de diabolos, significa calumniador o falso acusador. El diablo es un enemigo malicioso que nos acusa ante Dios y levanta cargos falsos en contra de nosotros. Las Escrituras enseñan que Satanás lleva constantemente nuestros pecados y transgresiones delante de Dios, que continuamente le recuerda a Dios sobre nuestra desobediencia. Pero noten aquí, las acusaciones en nuestra contra son falsas. Los cargos no son ciertos. ¿Cómo pueden no ser verdad cuando somos pecadores? Puesto que ningún creyente verdadero niega su pecado. Gracias a Cristo, le hemos creído a Cristo y nos hemos entregado a Él, al glorioso hecho que Él murió por nuestros pecados. Hemos confiado en Cristo para el perdón de nuestros pecados, y cuando Él nos perdona, también nos quita nuestros pecados. Ya no somos culpables de pecado. Por lo tanto, las acusaciones y cargos de Satanás en contra de nosotros son falsos. ¿Por qué? ¿Por qué entonces nos acusa y presenta estos cargos a Dios? Para que le recuerde nuestros pecados a Dios una y otra vez. Para lastimar a Dios, para herir su corazón. Él es el diablo, el que se opone a Dios y a todo lo que Dios representa. Hace mucho tiempo, un poco antes que el mundo fuera creado, al parecer Él era el ángel superior de toda la creación. Dios lo había creado como el ser espiritual más elevado en el universo. En esa época su nombre era, según dicen, Luzbel. Luego se convirtió en Lucifer. Pero hizo lo que tantos hombres hacen. Se rebeló contra Dios y condujo a otros seres angélicos para que se rebelen contra Él. Por lo tanto, Dios lo juzgó y lo arrojó de su posición exaltada en el cielo. Por lo que podemos entrever en las Escrituras, esto es lo que le sucedió a Satanás. Así fue como se convirtió en el diablo, el terrible opositor de Dios. La cuestión es esta: el diablo hace todo lo que puede para herir y lastimar el corazón de Dios. Por lo tanto, constantemente le recuerda a Dios nuestros pecados. Por supuesto, esto significa que el diablo hace todo lo posible para tentarnos y llevarnos al pecado, dado que cuanto más pecamos, más herimos a Dios. ¿Sabe? ¿Sabía o no? Aquí hay un pensamiento. Piense en lo que esto significa, cómo debe sufrir el corazón de Dios cuando nosotros pecamos, cuando tú y yo pecamos. Nosotros somos creyentes, personas por quienes Dios entregó a su Hijo en la cruz. Dado que Dios pagó el precio, en realidad depositó su ira contra su propio Hijo a causa del pecado. Piense cuánto le debe doler cuando pecamos, especialmente cuando profesamos o decimos amarlo. El diablo es un calumniador, nos calumniará constantemente ante Dios. Usará nuestro pecado para lastimar a Dios, tanto como sea posible. Este es el motivo por el cual debemos enfrentar al diablo. Debemos proteger el corazón de Dios. No debemos llevar dolor ni pena al corazón de nuestro Padre. Fíjense cómo ataca el diablo a través de tus pecados. Apocalipsis 12 del 9 al 10 dice: y fue lanzado fuera el gran dragón,
la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Eso es lo que dice la palabra del Señor. En Job 1, del 8 al 12 dice: y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás: he aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Miren, el acusador aquí está acusando a Job. En tercer lugar, él es como un león rugiente que busca devorar a todos los que puede. El león rugiente da una idea de enojo, fortaleza, ferocidad y crueldad. Satanás es mostrado en su enojo contra Dios y todos los creyentes, fuerte, feroz y cruel. Y noten lo que dice las Escrituras. Dice que anda rugiendo con furia y crueldad en la ferocidad de su fuerza, buscando a alguien a quien atacar y devorar. ¿Cómo puede Satanás devorar a una persona? Jesús nos lo dice en una de las anunciaciones más impactantes jamás hechas sobre él, sobre el hombre. Él dijo que una persona que no confía ni sigue a Dios como su padre, ciertamente está a las órdenes de su otro padre, el diablo. En otras palabras, Jesús dice que todos los incrédulos tienen al diablo como padre. ¿Ah? El Evangelio de San Juan 8:44 dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Eso es lo que es Satanás. Es mentiroso y padre de mentira. Cómo el diablo devora al hombre. Consume al hombre llevándolo a hacer 4 cosas. Llevándolo a hacer 4 cosas. Mire cómo es el diablo. El diablo nos lleva a la lujuria, nos tienta para que cedamos al deseo de la carne y al deseo de los ojos y a la vanagloria de la vida. Como dice Primera de Juan 2:15 al 16. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Del mundo. Segundo lugar, el diablo nos conduce al asesinato. El diablo procura acabar con la vida humana. Busca que se pierda el hombre que experimenta la
la verdadera vida aquí en la tierra. Él busca que se pierda. El diablo destruye la existencia y toda vida abundante a su alcance. Todo el amor, el gozo, la paz, la paciencia, todo el fruto del Espíritu Santo. Todo eso del amor, el gozo, la paz, Él quiere que se acabe todo. Primera de Pedro 5:8 dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Él es un devorador, está buscando a quien devorar. El verdadero significado del asesinato revelado por Jesús. En Mateo 5:22 dice, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Entonces, el asesinato implica, ¿qué implica? Implica enojo, resentimiento, enemistad, un espíritu descontrolado, desear la ruina de una persona, envidiar y destruir la felicidad de una persona, golpear a una persona, calumniar, injuriar, hablar mal de una persona y destruir la imagen de una persona que ha sido creada a la imagen de Dios. Eso implica el asesinato. En tercer lugar, el diablo lleva a los hombres a rechazar la verdad. El diablo lleva a los hombres a rechazar la verdad. El Evangelio de San Juan 8:44 dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y padre de mentira. Primera de Juan 3:8 dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Esta es la palabra del Señor. Y el punto D o 4, el diablo lleva al hombre a mentir y a engañar. A mentir y a engañar. Dice 2 Corintios 11 del 13 al 15, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Será conforme a sus obras. Muy bien, y aquí el tercer lugar, el deber, el tercer punto. El deber. Miren lo que dice Pedro 5:9, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo, en todo el mundo. ¿Cuál es nuestro deber al enfrentar los ataques y las tentaciones de Satanás? Nuestro deber es doble, Primeramente debemos resistir al diablo, debemos resistirlo firmes en la fe. La palabra resistir, del griego antistete, significa soportar al diablo, estar firme en su contra, luchar y pelear en su contra. Noten que debemos estar firmes en nuestra resistencia. No debemos bajar la guardia. No debemos dar un paso en falso. No debemos mirar una vez, ni siquiera una vez. No tocar para nada. No disgustar un solo bocado, no probar un solo bocado. No escuchar ni una palabra. No tener ni un pensamiento. No dar lugar a ningún deseo
aliviar los límites puede que se vea bien, tenga buen sabor y haga sentirse bien, pero debemos resistir el deseo y estar firmes en nuestra resistencia. No debemos ceder en nada. Cedes un paso y te lleva al segundo paso, y antes de que tú lo sepas ya estás entrampado, enganchado en el pecado. Satanás nos ha devorado. Nuestro deber es resistir al diablo y ser firmes en nuestra resistencia. Noten qué es lo que busca Satanás. Él busca la fe del creyente, quiere que el creyente niegue su fe, se aleje de Cristo. Las huestes del diablo pueden decir, vamos, no te hará daño, toma nomás, haz esto, haz lo que te plazca. Eres un tonto si no obtienes todo lo que puedes. Vive la vida, bebe, sé feliz. Los deseos y lujurias de una persona nunca se sacian de las posesiones y placeres de este mundo. La tentación siempre estará allí para alejarnos de Cristo y su justicia, para alejarnos de nuestra fe y para volver al mundo y sus maneras. Nuestro deber es resistir al diablo firmemente en la fe, confiando en Dios por la fortaleza necesaria para vencer la tentación. Segundo lugar, el creyente debe tener presente el hecho de que otros creyentes están sufriendo las mismas aflicciones de parte del diablo y que las están venciendo. Cuando un creyente se niega a seguir el paso del mundo y sus maneras, no es comprendido, es aislado, es ridiculizado, se van a burlar, va a ser maltratado, perseguido por los incrédulos, además es atacado y tentado por el diablo. Los creyentes de la época de Pedro estaban sufriendo terribles ataques de Satanás. Ataques que se habían demostrado en una severa persecución. ¿Cómo es que los creyentes soportan tanto? Teniendo presente que hay que estar firme en la fe. Por lo tanto, su ejemplo nos alienta. No estamos solos en el mundo, ¿sabían? Hay otros que sufren las mismas aflicciones que nosotros, que tú y yo, de parte del diablo, y están resistiendo con la misma fe, están firmes por Cristo. Por lo tanto, debemos dejar que su ejemplo nos motive a resistir firmes frente al diablo. Debemos usar su ejemplo para levantarnos y permanecer firmes por Cristo. Amén. En Romanos 6:13 dice, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Esta es la palabra del Señor. En 1 Corintios 10:13, nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Él nos da la salida. Santiago 4:7 dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Ese diablo huye de nosotros cuando nos sometemos a Dios. Proverbios capítulo 1 versículo 10 dice, hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas, no consientas. Amén, hermanos. Este ha sido entonces la segunda parte de los deberes del creyente, de los deberes
del creyente. Algo que quiero recalcar es que en realidad Dios te ama mucho. Dios nos ama mucho a nosotros. Y cuando nosotros cometemos una falta o pecamos contra Él, ¿qué va a suceder? Tanto Él nos ama. El diablo viene y le dice: mira lo que está haciendo tu hijo, o mira lo que está haciendo tu hija. Y el Señor se siente dolido. Le duele su corazón. ¿Cómo mi hijo va a hacer eso? Pero el diablo sigue acusando. Sigue acusando. Como Dios es poderoso, pero Él te ama tanto que cada vez que tú pecas, el diablo viene y te acusa contra Dios. Y Dios en su corazón se pone triste por ti, porque dices que lo amas, pero has pecado. Eso lo duele a Dios. Así que no debemos nosotros dar lugar al pecado. Hay que ser sobrios, hay que estar fuertes, hay que estar firmes contra las acechanzas del diablo. Dios no permite las tentaciones grandes que no podamos resistir, sino que Él da la salida. Dios nos da la salida. La cuestión es que a veces nosotros no queremos ir por esa salida. Queremos nosotros mismos ir por nuestro propio escape. Pero siempre les animo para que ustedes, cuando están siendo tentados, agarren la salida que Dios le da. Huyan por esa salida. ¿Amén? Dios es bueno. Dios te ama mucho a ti. Por lo cual nosotros, tú y yo, no debemos lastimar su corazón. ¿Amén? El enemigo, sabemos que Él está vencido. Él lo ha vencido en la cruz del Calvario. Él lo ha vencido. Pero nosotros debemos estar firmes. ¿Amén? Debemos estar firmes, estar vigilantes, estar velando y orando. Amén. Esta ha sido la palabra del Señor, y que Dios les bendiga. Vamos a orar. Padre nuestro, te damos gracias, Señor. Gracias, bendito Dios, por tu palabra. Gracias porque hemos terminado con esta segunda parte de los deberes del creyente. Y ayúdanos, Padre eterno, a poder resistir al diablo. Resistir al diablo. Gracias, Señor. En nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga.